versículos del 1 al 10. Permítanme tantito. Listo. Job, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía te retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén, hermanos. Le dejamos el lugar a nuestro hermano Pastor Elías para el mensaje de esta tarde, titulado Una integridad que preservar. Gracias. Hermanos, buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Vamos, hermanos, a inclinar nuestros rostros, vamos a orar en este día, suplicando una vez más la dirección, hermanos. Tocar este tema de Job, pues en el aspecto del sufrimiento, en el aspecto de la integridad, en el aspecto, hermanos, del consejo celestial, de lo que acontece y él no, ni por enterado se da. De verdad, hermanos, que es un tema muy abundante, muy importante y muy desafiante. Vamos a pedir dirección de Dios para que también un servidor pueda expresar lo más posible cercano a lo que el texto presenta. Soberano y eterno Padre, bendecimos. Creo, Padre, que has hablado a vuestras vidas y tu palabra es verdad. Que somos conscientes de nuestra condición de pecado. Somos conscientes de la redención que tenemos en Cristo. Somos conscientes, Señor, que estamos en un proceso de santificación. Pero de igual manera, Señor, que tú iniciaste una obra en vosotros y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Seguramente, Padre, delante de ti estamos, nos conoces como tu palabra aquí lo va a presentar. Pero de igual manera, Padre, somos conscientes de esa realidad espiritual donde va más allá de nuestra razón. Pero confiamos, Señor, de que tú tienes el control, pues tu palabra dice que eres Señor en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra. Así que, Padre, bajo tu dirección, bajo la iluminación de tu Espíritu Santo y la verdad que es tu palabra, ayúdanos a acercarnos a ella y que tu Espíritu siga obrando y dándonos la fortaleza, la sabiduría que se requiere y que se necesita, no solo para entender tu palabra, sino también para vivirla. En Jesucristo oramos, buen Dios. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y de verdad que este tema nos da pauta a cada uno de nosotros, hermanos, de valorar lo que ya tenemos, ¿verdad? Vale la pena recordar el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que pues lo ve perdido. Y este texto nos habla de una integridad, de una rectitud de vida, de algo, hermanos, de una distinción que se hace en la persona de alguien. De verdad que crear fama y acostarse a dormir, dicen algunos, ¿verdad?
y no siempre la fama que creamos es la mejor. Pero esperemos de verdad que como la gente nos conozca, hermanos, sea lo más cercano a lo que Dios está haciendo en nosotros, ha hecho en nosotros y hace en nosotros y a través de nosotros, hermanos. Hay algunas maneras de abordar este pasaje de la Escritura. De entrada, hermanos, el mismo texto nos va a dar pauta de algo que está aconteciendo en el cielo y que Job no presencia, pero que sí vivencia. Él pues prácticamente está en manos, ¿verdad? Dios permite que su vida quede en manos de él, en este caso del acusador, y que él defienda por sí mismo, hermanos, su integridad. Y es ahí donde a veces es lo complicado. Estamos confiados de que cuando estamos con alguien, ¿verdad? O tenemos gente de respaldo y de apoyo, podemos, pero cuando nos toca lidiar con situaciones de vida solos, pues a veces decimos, ¿cómo le vamos a hacer, ¿verdad? ¿Saldré de esta o no? Y aquí, hermanos, aquí viene a mi mente un título de un libro que sí me marcó mucho, ¿verdad? Se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. James Dobson es el escritor de este libro. En sí él dice, hermanos, sí, ciertamente no tiene sentido para uno, pero sí tiene sentido para Dios. Y este pasaje de la Escritura es algo así. Pareciera ser que no tiene sentido, aunque Dios sí le ve sentido, hermanos, puesto que precisa las intenciones o las malas intenciones que hay en contra de este personaje llamado Job. Bueno, de antemano el texto va a decir así, hermanos, que habían intenciones. El mismo texto dice en el verso 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces aquí hay una expresión, hermanos, aún retiene su integridad. Yo sé que alguien dice que amar a Dios, hermanos, es bonito, pero amar a Dios, hermanos, en tiempos difíciles, refrendarle nuestra confianza, como lo hemos leído quizás en Génesis 39, cuando José se enfrenta a esa tentación sexual, hermanos, y decir, yo no puedo actuar con esa vileza, no puedo ser malagradecido, no puedo cometer este gran mal y pecar contra Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo corresponderle a un Dios que ha sido bueno, maravilloso y actuar de esa manera, ¿verdad? Entonces, no es tan sencillo decir no, pues el texto en Génesis 39 dice así, ¿verdad? Y él no quiso. Entonces, ¿cuántas cosas verdaderamente no queremos o simplemente porque no debemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que evaluar muchas realidades de nuestras vidas, puesto que hay una integridad que preservar. Y sí, hay situaciones de vida cuando Dios lo permite, pero también llegan momentos en la vida, hermanos, cuando la comodidad se altera, cuando las cosas van sobre viento en popa, van sobre la marcha, miel sobre hojuelas, decimos, pero algo irrumpe esa tranquilidad, esa sociedad, esa paz, esa armonía, y decimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Puesto que ya el piso ya no está tan firme o nos lo mueven, como dicen algunos, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, esa es la realidad cuando la comodidad se altera. Esta realidad la vivió Abraham cuando Dios le dijo, deja tu casa, tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Algunos han llamado allí que Dios irrumpió en su vida y le alteró todo el proyecto, todo el proceso. O sea, Dios le traza un camino que él no conocía. Pero aún así le dice, camínalo en fe, yo iré contigo. O también este texto nos lleva a pensar, hermanos, cuando se está en el ojo del huracán, cuando las miradas están sobre nosotros, los reflectores apuntan sobre nosotros, cuando no tenemos más a dónde ir. A veces tenemos opción, ¿verdad? Te estoy diciendo a ti, decimos a mí, o al que está al lado, al que está acá. ¿A quién? A ti. Y todos nos miran, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que todos de otra manera luchamos y a veces ya hemos superado un poquito esa realidad que se le llama la baja tolerancia a la frustración. El miedo al qué dirán, al ser visto por todos, al ser ridiculizado. Bueno, todas esas cuestiones están de por medio. Está en el ojo del huracán, hermano, no es fácil. Quizás ahorita vemos a los jugadores ahí en la pantalla, ¿verdad? Pero cuando los reflectores lo miran, pues no sé qué sentirán ellos, hermanos. Algunos
he observado que cuando dicen algo ya se ponen la mano sobre la boca para que no le lean los labios y vean sabrá Dios qué dicen, ¿verdad? Pero porque saben que las cámaras están allí. Entonces no es fácil que los reflectores apunten hacia nuestras personas. No es sencillo, hermano, ahora sí que estar allí estando a la mira de los demás. Y mucho más cuando aquí vemos una integridad como tal se va a señalar, y ya el capítulo 1 lo ha ratificado, hermanos, una integridad desacreditada. Sí, es decir, Job no es lo que dice ser. Job tiene malas intenciones. Él tiene intereses de por medio. Él hace lo que hace y está donde está porque ahí hay algo de por medio. ¿Sí? Hay gato encerrado, como dicen, ¿verdad? O hay segundas intenciones o motivaciones ocultas. Y se está desacreditando su integridad. En otras palabras, es una integridad que está siendo puesta en entredicho. Él no es lo que dice ser. O él hace lo que hace porque hay un interés de por medio. Y mucho más en este pasaje bíblico, hermanos, cuando también nos va a hacer presente y nos va a puntualizar dos cosas. Una, que había mala intención, pero que también había una provocación. Una mala intención, hermanos, porque lo que se buscaba es que Job maldijera a su Dios. Esa era la intención. ¿Sí? Hay una intención de por medio, que maldiga a Dios. Desde el capítulo 1, verso 11, hermanos, es la intención del enemigo. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y en este capítulo 2, verso 5, se reitera lo siguiente: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y tu carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es lo que se reitera. Y algunos han señalado que hasta un aliado encontró muy cercano a Job, que era su esposa. Es ella que lo invita y le dice: maldice. Y la expresión es: maldice a Dios y muérete. Entonces, ahí hay un fin, hermanos. ¿Sí? Y bueno, y tenemos que tomar en cuenta que fue lo predicho por Satanás. Es lo que él aseveraba y dice: esto va a ser así. Porque yo estoy 100% seguro que Job no es lo que dice ser, a ese grado. Y la gente así lo cree, hermanos. Dile a la gente que eres inteligente y te van a probar. Dile a la gente que no sabes, ¿cómo que no sabes? Dile a la gente que tú eres justo y al ratito vas a ver si no te prueban que eres justo. Entonces, todo, hermanos, es puesto en eso en entredicho, ¿verdad? Entonces, no es tan sencillo, pero lo predicho por Satanás era eso. Seguramente Job en esta sí va a caer. De antemano, algunos han señalado que este es el golpe final preparado para Job. En la primera no cayó, pero en esta seguramente sí. Entonces todo eso se convierte en una provocación. Y la provocación, hermanos, es que hiciera a un lado su integridad de vida. Como mucha gente pretende hacerlo hoy. ¿De qué te sirve ser bueno? ¿De qué te sirve ser honesto? Mira a los demás. ¿De qué te sirve ser honrado? En un mundo, algunos dicen, ¿verdad?, hasta un país corrupto, donde la corrupción es el pan de cada día, desde los estratos sociales altos hasta los más bajos, hermanos, la corrupción está en todo lugar. Entonces, ¿es posible? Bueno, allí hay una provocación, hermanos, que Job hiciera a un lado lo que es, ¿sí?, lo que creía, lo que sostenía, sus convicciones, y que fuera como cualquier otro, hermanos, a ese grado. La gente le cuesta trabajo creer que verdaderamente una persona puede ser diferente, puede marcar la diferencia. Porque pareciera ser que todos estamos cortados con la misma tijera. Es increíble, es imposible. O sea, estaríamos hablando de un extraterrestre, de un marciano, de alguien de otro planeta, pero de un mexicano pues está complicado, ¿no? Si los mexicanos son estos, son los otros. Pero ser mexicano, ser cristiano, ser hijo de Dios, hermanos, siempre va a haber una gran diferencia. ¿Sí? A Jesús lo tildaron de esto y de lo otro. Bebedor, borracho y no sé qué más, ¿verdad? Comilón.
Pero al final alguien dijo, verdaderamente este hombre era un hombre justo. Ya en la cruz, crucificado. Mucha gente, hermanos, pasan a la historia y verdaderamente sus enseñanzas, sus créditos y todo cuanto hizo es validado ya cuando no está. ¿Sí? ¿Cuánta gente, hermanos, hoy les llaman santos, verdad? Pero en su momento los sacrificaron, los martirizaron. ¿Sí? Ahora, esto va a originar pensamientos, porque para todos nos va a originar pensamientos. Y hablo en un sentido general, puesto que muchos van a decir, hermanos, ciertamente cada hombre tiene su precio. Y Job no puede ser la excepción. ¿Sí? Bueno, también nosotros decimos que la salud es primero. Y pues vamos ahora a Job, ya atentaste contra lo que tenía. Pero eso no tuvo que ver con él, ¿sí? Porque nadie escarmienta en cabeza ajena. Ahora vamos a ver que lo vivencia él y a ver si es tan bueno como dice ser, hermanos. Y ahora van a atentar contra su salud. Todo ello crea un escenario para presentarnos a un hombre, porque no estamos hablando de un ángel, de un arcángel, de un serafín. Estamos hablando de un hombre, la Biblia así dice, había en la tierra de Luz, un hombre. A esa es la manera que se presenta Job. Y estamos presentando un hombre bajo acecho, y bajo acecho del enemigo. Recordemos que en el Nuevo Testamento se usa esta expresión, que es necesario, hermanos, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, las acechanzas están allí. Hay hombres que acechan a las mujeres, hay mujeres que acechan a los hombres, hay hombres adultos que acechan a las jovencitas, pero también hay mujeres adultas que acechan a los jovencitos. Hombres que acechan a hombres. Hay intenciones allí. Entonces es un hombre bajo acecho y bajo acecho del enemigo, el calumniador, el astuto, el padre de mentira. Aquel hermano que sabe poner trampa, que se viste de ángel de luz y que no será tan fácil encararlo. Y a veces se nos pasa por alto, ¿verdad? Que el enemigo lo vemos como cachorrito, pero la Biblia dice que es un león rugiente que anda buscando a quién devorar, hermanos. Es un hombre ciertamente bajo acecho, pero este texto de la Escritura nos va a presentar un hombre que se aferra o se aferró a su integridad. Yo sé que hay gente, hermanos, que se aferra a su orgullo y dicen antes muerto, sencillo, o antes muerta que sencilla, dicen por allí, ¿verdad? Se aferran a su orgullo, se aferran a sus posesiones, pero aferrarse a su integridad, hermanos, defender lo que se cree, por lo que se vive y por lo que se ha de vivir, pues no es cosa sencilla. Por eso existen los mártires que estuvieron dispuestos a morir por su fe. Y bueno, hoy día, hermanos, muchas situaciones se están poniendo complicadas y muchas circunstancias de vida van a llegar, situaciones comprometedoras. Pero bueno, esta expresión bíblica nos llevará a un hombre que se aferra a su integridad. Dios mismo lo sabe. Lo presentó, ¿verdad?, en ese verso 5 que ya leímos, y que todavía retiene su integridad. Todavía. Y usa la expresión todavía, hermanos, porque viene la estacada final que Satanás querrá atravesar en la vida de Job. Viene la enfermedad, esta situación tan delicada, hermanos, en su vida. Pero bueno, en ese mismo verso 5 podemos ver a una persona, como tú y como yo, pero solo con una distinción. Él ejemplifica o enarbola, hermanos, aquellos que son personas de carácter o con carácter, que no están a la venta, ni al mejor postor, ni a la mejor oferta. Que su fe, su condición, su situación de vida no está supeditado, depende de. ¿Por qué persona de carácter? Bueno, a Job se le va a conocer según ese verso 5 y Dios mismo le dice, a Job se le va a conocer como un siervo de Dios. Se le va a conocer como un hombre ejemplar y se le va a conocer como una persona de integridad. Observemos ese verso 5. Dios va a preguntar, ¿no has considerado a quién? A mi siervo Job.
Está hablando de un siervo. A pesar, hermanos, de todo el prestigio que tenía, Job nunca perdió y no quitó los pies de sobre la tierra. ¿Sí? Sigue siendo el siervo de Dios. Sabemos en el capítulo 1 todo cuanto tenía y poseía y el renombre que traía, ¿verdad? Pero no solo esto, dice el texto, que no hay otro de distinción. Dice la expresión, de Dios apartado del mal. Y es un hombre íntegro, hermanos, porque dice la Escritura, todavía retiene su integridad, aun cuando fue calumniado. Sí. No es fácil ser calumniado. ¿Nos gustaría ser calumniado? No puede, hermanos. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Le consta? Y ahí dice que todo lo que le sucedió a Job fue sin causa. No había necesidad, pero aún así Dios lo permitió. Eso también nos da pauta, hermanos, para que cada uno de nosotros podamos hacer ciertas distinciones, como cuáles. Que una cosa es lo que se es y otra cosa es lo que se tiene. ¿Sí? Porque la gente dice, tanto tienes, tanto vales. Y confunden las posesiones con la persona. Una cosa es el ser y otra es el hacer. Y el poseer. Lo que se tiene es una cosa, alude a su persona, a su esencia. Lo que se tiene es lo que se posee, pero no siempre es parte de nuestro ser o de nuestra esencia. Y aquí valdría la pena preguntarnos, hermanos, ¿quién posee a quién? Sí. ¿Uno a las cosas o las cosas a uno? Se ha demostrado, hermanos, que esto está bien demarcado ya. Job no estaba enganchado con lo que tenía, pues todo se le quitó y aún así dice, no pecó ni atribuyó despropósito alguno a Dios. Pero en nuestras vidas, ¿quién posee a quién? Me dejo llevar por la marquita que tengo aquí, ya eso me hace sentir grande. O sea, ¿valgo por lo que tengo, por lo que poseo, por lo que los demás dicen o por lo que Dios dice que verdaderamente soy, hermanos? Y es que todo esto se va a ver porque circunstancias de vida van a detonar realidades de vida también. Situaciones de vida detonarán realidades de vida. La enfermedad llega, una enfermedad delicada. El texto de la Escritura le va a llamar una sarna maligna. Sí, así le llama. Y vemos dos cosas en la vida de Job. Primero, hermanos, existe una prosperidad muy marcada, pero ahora existe una enfermedad. ¿Qué va a pasar con Job? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar, hermanos? Porque aquí hay tempestad arrecia. Porque no se le baja de intensidad, se le sube de intensidad. A ver si verdaderamente. A lo mejor usted ha practicado alguna vez los toques, ¿no? Que te ponen dos tubitos aquí y los primeros los aguantan, ¿sí? O quizás algunos que han montado el toro mecánico y la intensidad va subiendo hasta que salen muchas veces volando. Hay algunos que se han aferrado y han ganado, pero pues son contados, ¿verdad? Ahora se arrecia la intensidad, arrecia la tempestad y como tal, hermanos, vendrá el golpe final según el enemigo. Con esta sí cae. Recuerden que esa era la intención de Dalila una y otra vez. Hasta que supo que verdaderamente Sansón había bajado la guardia, había bajado de las manos y había declarado su secreto. ¿En qué consistía su fuerza? Era vulnerable. Él lo había dicho. Una vez que me corten las guedejas o el cabello, seré como cualquiera de los otros hombres. ¿Sí? Entonces todo eso, hermanos, va allí de por medio. Pero bueno, aquí hay unas preguntas que formular ya en este momento, como ¿se renunciaría a todo? ¿Job abandonaría su integridad? Pues la Escritura va a señalar, hermanos, que se le insta a renunciar a Dios,
Se le insta a renunciar a la vida, se le insta a abandonarse a sí mismo. El verso 9 fue su mujer, dice el texto de la Escritura. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. Desate de Dios ya. Ya, hazlo a un lado. Yo creo que sin Dios, algunos dicen, así lo han creído. Mientras yo no tenía a Dios, no tenía problemas, según ellos. Pero una vez que me metí con Dios y su palabra, como que el mundo se me puso en contra. ¿Sí? Y así suele pasar, hermanos, mientras Dios no está en nuestras vidas, pues la gente nos abraza, nos dice, pero una vez que ven tu carácter cristiano, tu honestidad, tu justicia, muchas cosas ya no van a ser igual. ¿Sí? Y esta es la realidad que va a presentar esta Escritura. Bueno, no solo renuncia a Dios, renuncia a la vida, maldice a Dios, ¿sí? Y muérete. Ya. ¿Para qué sufrir más? Pues ya renuncia a la vida y vete a descansar en paz. Y así mismo, hermanos, el mismo texto va a esa pauta, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete, ya abandónate ya. Ya para qué quieres seguir sufriendo, hermanos. Entonces, esta es una realidad muy, muy delicada, hermanos, porque de verdad es que ese momento es crucial. Es crucial para la integridad de él, pero esa integridad tiene repercusiones, porque está de por medio la credibilidad que Dios tiene en relación a su persona. ¿Sí? Y no solo esto, porque esto puede desencadenar en situaciones muy delicadas también. ¿Se terminaría en un resentimiento contra Dios? Porque la mujer está así ya hablándole. Ya es Dios el que te tiene así. Ya renúnciale para que te suelte del cuello, te quite el pie de la cabeza. Sí. ¿Se terminaría en resentimiento contra Dios? Porque la gente dice, si Dios te ama, ¿por qué te tiene así? ¿Por qué te permite eso? Sí. Es que la enfermedad, las situaciones de vida van a llegar, hermanos. Fácil decirlo, difícil de vivirlo, lo sé. Pero Jesús dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El resentimiento contra Dios, hermanos, está allí de por medio. O bien, ¿se desataría una lucha contra Dios? Porque muchos decimos, sí, es Dios lo que lo permite, Dios el que lo hace. Pues ¿quién más, verdad? Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Ese es tu Dios? Y como tal, hermanos, no solo se terminaría en un resentimiento, o podría desatarse una lucha, o bien se cuestionaría la existencia de Dios. Si Dios existiera, pues otra cosa fuera. Mucho está cuestionado, hermanos, la existencia de Dios. Porque si Dios existiera, no existiera la guerra, el dolor, la enfermedad, la miseria. Si Dios existiera. O si fuera bueno como se dicen que es. Y es típico, hermanos, este punto de vista es lo primero que siempre sale a relucir. ¿Por qué Dios? Y el resentimiento y la lucha y el cuestionamiento siempre va a ir hacia su persona. Pero es ahí donde debemos de trabajar fuertemente, hermanos. Por eso oraba desde inicio, procurando, hermanos, buscando firmeza, estabilidad en lo que se expresa y se dice. Porque hacer un balance en la vida no es sencillo. ¿Sí? Equilibrar las cosas no es fácil. La expresión bíblica va a llevar allí, ¿verdad? Que él dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hay un balance.
Dios sabe lo que permite y lo que nos da. Y a veces permite la tempestad, pero a veces también permite la calma. Él dice que hace la herida, pero también la sana. Permite la noche, pero permite el día. Y todas estas cuestiones, hermanos, el sabio Salomón, bueno, se entiende que Salomón escribe Eclesiastés en el capítulo 7, 14, nos llama hacia la consideración. Dice Eclesiastés 7, 14, el día del bien goza del bien. Y el día de la adversidad considera. Pues Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre no halle nada después de esto. Considera. Porque a veces tenemos abundancia, pero cuando llega la escasez, tenemos salud, pero cuando llega la enfermedad, las cosas van bien, pero cuando las cosas empiezan a salir mal, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué actitud tener? Diremos en la depresión, en el dolor, en el... Recién escuché esta expresión, hermanos, que en los momentos difíciles, ya sea que nos volvamos a los vicios, nos volvamos a la depresión, nos volvamos a la puerta falsa, vamos a Dios. Y la gente opta por muchas de estas también, y pocos a veces optan por buscar de Dios en ese momento. Y ahí es donde debe haber el equilibrio. De Dios podemos recibir el bien, y aunque a veces Él permite también el mal en nuestras vidas. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar que de verdad, esto nos lleva a que cada uno tenemos que aprender muchas cosas en la vida todavía, y a veces en la prueba, en la dificultad, donde se gestan las experiencias, saber recibir y saber vivir. El texto está diciendo que hay recibir, porque no siempre nos van a decir un sí. El pensamiento positivo es bueno, pero la gente es mala, hermanos. No todos están a tu favor, muchos están confabulando en tu contra. Muchos querrán abrirte la puerta, pero otros te la van a cerrar. Otros sin deberla ni temerla la van a agarrar en contra tuya. Así que no todo va a ser miel sobre no reír, no toda la gente nos va a querer, no siempre nos van a apoyar, no siempre nos van a respaldar. Entonces nuestra vida no ha de depender, o lo que somos no ha de depender de lo que los demás digan o hagan o crean. Sí. En todo esto, pues, ¿qué se constata a la luz de este pasaje de la Escritura? Bueno, la Biblia dice, hermanos, en todo esto no pecó Job con sus labios. Se constata, hermanos, que la predicción por Satanás fue fallida. Estaba equivocado. Estaba errado. Por eso se le llama acusador. El enemigo no logró la lucha. Sí. Esto no siempre ha sido así. Sí. Él sigue acechando. Que debemos estar listos porque no ignoramos sus maquinaciones. Él está como a trigo. Esto nos va a decir, hermanos, es que las palabras divinas fueron reivindicadas. ¿Qué había dicho Dios? Y se constatan las palabras de Dios. En cuanto a se demostró que su fidelidad era real, aun cuando fue sometida a una prueba de fuego. Una devoción desinteresada, que no dependía de las ganancias propias ni de su personal. Se demostró que Job no amaba
a su Dios. Él tenía prioridades y su estándar, hermanos, era muy alto. Tenía a Dios en primer lugar. No estaba supeditado a lo que tenía, sino a lo que creía, en quien creía. Y en todo esto, hermanos, también esta expresión nos dice el texto, hermanos, que sí, habrá momentos donde seremos sometidos a prueba, pero esto no será siempre. Sí. Cuando Pablo usa esta expresión en Efesios 6, dice, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Una lucha no es siempre. Bueno, ahorita, hermanos, hay una lucha armada, ¿verdad? Bélica entre dos naciones, y pues todavía está allí. Pero entendemos que la guerra no será para siempre. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y aún esta segunda prueba de Job, hermanos, tenía su tiempo, pues todo tiene un límite. Y Dios permitió esta situación en la vida de este personaje llamado Job hasta cierto límite. La expresión es esta, 2:5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Él está en tus manos. Esta palabrita, hermanos, de verdad no es tan sencilla. Pues muchos tienen detalles, ¿verdad? Y pues hasta un servidor poder explicar todo ello. Cuando usamos la expresión cuando Dios permite. Es que Dios permite. Pero ¿cómo es posible? Pero permite porque nos conoce, hermanos. Dios conoce a los suyos. Usted conoce a su hijo y dice, hagan lo que hagan, él no va a ceder. El esposo conoce a la esposa. Y si sabe que no va a aguantar, pues no lo va a exponer tampoco. O la esposa, el esposo. O los jefes conocen a sus empleados. Pónganle lo que le pongan, ¿verdad? No va a caer en la trampa. No va a ceder. Y si humanamente esto sucede así, hermanos, porque nos conocemos. Y nosotros somos conscientes. Es imposible que el hermano o la hermana lo haya tomado. La conozco o lo conozco. Y Dios conocía a su siervo Job. Por eso le decía, ¿acaso no has considerado? Yo sí lo he considerado y lo conozco. Sé quién es Él. Nahum 1:4 dice así, hermanos, que Dios es fortaleza en el día de la angustia. Él es bueno y conoce a los que en Él confían. Pero de igual manera escribirá Pablo a Timoteo diciéndole, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y este texto está allí, hermanos. Dios diciendo, yo conozco a mi siervo y yo sé que Él no es lo que tú dices que es. Así que te permito que lo pruebes. En otras palabras, nosotros decimos humanamente, a las pruebas nos remitimos. Pero eso es tener carácter, hermanos. Eso es conocernos verdaderamente. Porque de verdad a veces vociferamos, parloteamos mucho. ¿Sí? Y no se trata de eso. Pero la gente y la sociedad lo sabe. Y a cada uno de nosotros seguramente, hermanos, estamos en el ojo del huracán. ¿Sí? Buscarán de una u otra manera decir, a ver si como roncan, duermen, dice. Y no sé cuántas pruebas hayan tenido o hayamos tenido que pasar. ¿Cuántas no hemos pasado? Sí. Pero tenemos que volver a la carga. Tenemos que rendirnos y que el Señor nos levante, nos fortalezca y nos sustente. No quiero dejar, hermanos, este pasaje de la Escritura sin compartir con ustedes dos preguntas que formulé. Puesto que
pues ya es difícil creer que el día de hoy, hermanos, existe un hombre como el que estamos hablando, aludiendo aquí. ¿Sí? Porque algunos dicen, este personaje debe ser ficticio. Esta es una fábula, una moraleja que encontramos aquí en la Biblia. Y se formulan si realmente Job existió. Puesto que está datado, hermanos, antes de los patriarcas. Sí. En era muy remota. Pero lo que sí se nos va a decir, hermanos, es que Job personifica lo mejor que un hombre puede llegar a ser. Sí. Sabemos que hoy día, hermanos, Job no es el modelo. Porque en el desarrollo del libro vemos que casi, hermanos, se vuelve en contra de Dios porque había cosas que no comprendía, no entendía. Al final lo confiesa, recuerden. ¿Sí? Me arrepiento en polvo y ceniza, dijo. Porque hablé cosas que no entendía, que no conocía. ¿Sí? Había cosas que todavía ignoraba. Como muchos de nosotros todavía ignoramos muchas cosas. Pero ahí estará la gracia de Dios sosteniéndonos. Sabemos que el ejemplo perfecto será el Señor Jesucristo, hermanos, pues Efesios así lo dice, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Hoy no es Job el ideal, es el Señor Jesucristo. Pero sí existen testimonios de autenticidad que verdaderamente, hermanos, Job no era un personaje ficticio. El mismo texto, partiendo de él, encontramos expresiones como: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Eso es desde el capítulo 1. O expresión: y era aquel varón más grande que todos los orientales, verso 3 del 1. O la misma sentencia de Dios dada tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. De Dios mismo diciendo: ¿no has considerado a quién? A mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Aunado a eso, hermanos, podemos considerar testimonios internos como lo presenta este capítulo 1 y el mismo desarrollo del libro nos lo va a dar, pero a la vez considerar testimonios externos a este libro, los cuales encontramos tanto en Ezequiel como en Santiago. En Ezequiel, hermanos, específicamente solo para señalarlo, se alude a que si existiera una situación delicada donde se requiriera de personajes verdaderamente íntegros, intachables, irreprensibles, y que ellos pudieran librar a esa nación con su integridad, dentro de estos personajes se cita a Job. 14:14 de Ezequiel, la Biblia dice así, hermanos: si estuviese en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Cosas que se reiterará en el 18. Y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijas, ni a sus hijas, ni a sus hijos, ni a sus hijas. Ellos solo se librarían. Y verso 20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Ellos solamente. O sea, no se puede transferir la justicia, la honradez de alguien, hermanos. Es algo que se tiene que forjar, que se tiene que enseñar, que se tiene que, en ese sentido, hermanos, transmitir, pero no del todo dar. No es decir, toma mi integridad. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, también en el capítulo 5:11 de Job, se nos dice que Job era un hombre paciente. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? En el Nuevo Testamento se está citando a alguien, hermanos, de antaño. Entonces,
Job, como tal, hermanos, no puede ser un hombre ficticio, era un hombre real. Por eso señalamos un hombre como tú, como yo, como una persona como nosotros. Y ya, hermanos, para cerrar esta parte es preguntarnos, ¿había necesidad de desenmascarar a Job? ¿Acaso Job era un hombre de doble moral? Bueno, ¿qué caso tiene si ya lo conocemos? ¿Qué caso tuvo, pues? Porque ahí están las interrogantes a este libro, hermanos. Pues si ya se conocía, ¿para qué pruebas más se necesitaban? Pero aún así Dios permitió eso en la vida de él. El texto de la Biblia va a decir, hermanos, que dentro de los atributos que se le dan a este personaje es que era perfecto. Y estar perfecto es estar completo. Apunta hacia la integridad de un individuo en su totalidad. Como tal, ¿verdad? No podemos decir que en Job había impecabilidad. ¿Sí? Puesto que está escrito, hermanos, que no hay justo ni aún uno. O como Eclesiastés 7:20 nos va a decir que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Sí? Hoy sabemos que si no pecamos por omisión, pecamos por comisión. Ya sea por lo que sabemos y no hacemos, o por aquellos hermanos que aún sabiendo, aún así lo cometemos, ¿verdad? Pero bueno, si hemos de hablar entonces, hermanos, Job está dentro de personas que pues luchó con sus pensamientos, luchó con sus emociones, luchó con sus sentimientos. ¿Sí? Él quiso defenderse hasta donde más pudo, hermanos. Pero sí tuvo un límite donde no pudo ser más justo que Dios. No pudo ser más santo que Dios, más puro que Dios. Es lo que Dios va a tratar con él en el capítulo 37, 38 y 39. Sí. Tuvo un diálogo muy acalorado con sus amigos, porque sus amigos le decían que él estaba así porque era pecador. Le tiranizaron, le acusaron fuertemente. Bueno, él quería demostrar todo lo contrario. Pero si hemos de hablar, hermanos, de una persona que sí trasciende la condición caída humana como cualquiera de nosotros, la Biblia apunta no hacia Job, sino al Señor Jesucristo, el único justo y perfecto en plenitud. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Aún de su concepción, hermanos, en el libro de Lucas nos dice que el santo ser que nacería sería concebido del Espíritu Santo. Sí. A ese grado. Pues es lo que celebramos también en Navidad, hermanos, la concepción de Cristo. Y lo inmaculado no es hacia el instrumento que es María, el santo es Jesús. Ese es el enfoque bíblico. Hasta aquí entonces nos queda a cada uno de nosotros, hermanos, pensar, ¿tu integridad es algo que tienes que preservar? ¿Es algo que tienes que mantener? ¿Ante qué está siendo expuesta? Porque muchas veces la integridad cuando existe busca ser desacreditada. ¿Cuántas veces han desacreditado tú lo que eres o lo que dices? Cero, la gente no te cree. ¿Sí? Entonces, ante ello, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? ¿O qué haremos? ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, a la luz de este pasaje considerado tanto en estas primeras hojas del libro, ¿verdad? Porque es muy amplio. Le resta todavía 40 capítulos. Solamente se contemplan el capítulo 1 y 2 en esta intervención. Pero lo que sí nos deja por demás claro, hermanos, es tres cosas. Primero, que Dios nos conoce. Porque nos conoce, a veces permite situaciones en nuestras vidas. Sabe que no vamos a volver atrás. Pues la Biblia, el libro de Hebreos dice, hermanos, que no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tenemos fe para preservación de nuestras almas. Dios nos conoce y nos conoce a la perfección.
nos considera pues es la expresión que se usa allí en estos pasajes de la Escritura. Segundo, hermanos, que de verdad que habrán situaciones que del todo no comprendamos, no entendamos de momento. Quizás nos diéramos, ¿qué pasa con esto? Si yo hago esto, hago lo otro, ¿por qué no funciona? ¿Sí? Confiemos y esperemos, hermanos, que detrás de ello, ¿verdad? Pues si el enemigo de vuestras almas está oponiéndose, pues confiemos que Dios nos libre, como lo dice la oración o el Padre Nuestro. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que Dios nos guarde, nos ayude. Pues es la expresión que le dio el Señor a Pedro cuando le dijo que Satanás le zarandearía. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Confiemos en el auxilio y en la asistencia de nuestro Dios, aún en los momentos más críticos de nuestra existencia. Y sepamos esto, hermanos, que es importante que valoremos lo que por gracia somos. No tengamos en vano la gracia de Dios. Todo cuanto Dios ha hecho en nosotros. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Estamos siendo perfeccionados. No abortemos el proceso. Sepamos, hermanos, que Dios sigue siendo el alfarero. Nosotros solo somos el barro y el que nos moldea es el Señor. A veces las formas que tomamos no será la mejor, pero no nos desecha. Dice que vuelve a amasar la masa y nos da nueva forma. Confiemos en nuestro sabio Dios, que todo cuanto hace redundará para bien. En este libro de Job, hermanos, recordemos que el capítulo 42 va a cerrar de esta manera. Que Dios sanó a Job, lo restituyó, le devolvió a su familia, le devolvió su honorabilidad, le permitió, hermanos, hacer las paces con sus amigos y le permitió muchos años más de vida. Cuando José salió de la prueba, la Escritura dice que el Señor le dijo, todo esto, muchos lo han procurado para tu mal, pero yo me he encargado que sea encaminado para bien. Sí. Entonces, en todo ello, hermanos, sepamos pues que aun cuando a Jesucristo le crucificaron, le maltrataron, le mataron como un vil malhechor, dice que Él dio su vida en rescate nuestro. Entonces fue allí a la cruz, hermanos, no por error. Era el plan eterno de Dios. Él dijo, me van a maltratar. Anunció su muerte muchas veces. Y lo que iban a hacer con Él, hermano. Mas dijo, todo esto es parte del plan eterno del Padre. Dios ha permitido el sufrimiento en mi vida. Y por eso en teología se le llama, hermanos, que ese es el estado de humillación de Cristo. Pero detrás del estado de humillación vino su estado de exaltación. Dios lo levantó de los muertos y lo ha hecho Señor de señores y Rey de reyes, para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble ante Jesús, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo eso, hermanos, nos lleva a cada uno de nosotros que no sé qué tan fiera se ponga la batalla en relación a los valores, a los principios, a las leyes, a las reglas humanas que se están estableciendo. No sé hasta dónde nuestras convicciones, nuestros principios, nuestros valores sean puestos a pruebas. No sé cuántos ya estemos en el ojo del huracán o cuánto lo estuvimos. Y esto tiene que ver más allá de lo moral. El texto dice, hermanos, que esto tiene que ver con algo espiritual. Aquí lo que está en juego es, ¿verdaderamente Dios sabe lo que hace? ¿Verdaderamente Dios es perfecto? ¿En realidad, hermanos, Dios sabe por qué permite las cosas? ¿O nos manda a la aventura y nos tira a la suerte a ver qué será de nosotros? Seguramente de Él, por Él, para Él, pues son todas las cosas, hermanos. Que tu vida y mi vida y la circunstancia y la situación de vida que probablemente estemos pasando o viviendo vendrán, sepamos, hermanos, que el Señor que ha tomado nuestras vidas en sus manos no nos dejará
ni nos soltará. Confiemos en su gracia y en su favor. Y ante lo que venga, hermanos, sepamos que Dios es Dios y que eso no es algo que está en juego. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a darle gloria y vamos a encomendar nuestras vidas en sus manos. Hagamos una oración. Padre, fortalece la fe de tu pueblo y de tu siervo. Haznos sabios y entendidos en cuanto a lo que está aconteciendo y viniendo. Hay muchas cosas que se anticipan en tu escritura. Y no será fácil, Señor, ser enviados como ovejas en medio de lobos. Ante lo cual tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hemos de santificarte en nuestros corazones y hemos de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y humildad, Padre. Ayúdanos, Señor, porque muchos seremos zarandeados y confiemos, Señor, de que tú estarás con nosotros, nos fortalecerás, nos sustentarás. Podremos salir, Señor, con tu gracia adelante. Habrán tiempos difíciles, habrán tiempos fáciles, pero ayúdanos a aprender el contentamiento en medio de todo, para que ya sea la abundancia o ya sea la escasez, ya sea que estemos saciados o que pasemos hambre, sepamos que todo lo podemos en Cristo, pues Él nos fortalece. Ayuda a nuestras vidas, ayuda a tu pueblo. Si aún en medio, Padre, cuando las cosas no se complican, se flaquea, se titubea, se vacila, te ruego que afirmes la fe de tu pueblo, de los presentes como de los ausentes. Porque, Señor, la intensidad puede subir. Ayúdanos a permanecer siempre en ti, pues tu palabra dice, Señor, que nada ni nadie nos podrá separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Pero necesitamos creerlo, vivenciarlo, nutrirlo, conservarlo, cultivarlo día a día, Señor. Ayúdanos, por favor, y a tu cuidado y a tu gracia, encomiendo a mis hermanos que pasan por una situación familiar, por una situación de salud, por alguna situación personal, la lucha contra el mismo pecado que todos tenemos, para que tu gracia esté allí. Y sepamos, Señor, que aún tu poder se perfecciona aún en la debilidad. Ayúdanos a creer en ti, a esperar en ti, a depender de ti, pero sobre todo a honrarte a ti. Aquí estamos, buen Dios, bendito seas y alabado seas por lo que eres, por lo que haces y por lo que harás. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén, hermanos.